Hola a todos. Esta ponencia se inscribe dentro del seminario Humanidades Digitales y Didáctica de la Literatura, Enfoques y Prácticas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar y también por no desistir en la celebración de este seminario a pesar de la situación global que estamos viviendo debido al COVID-19. Por tanto, quiero darle las gracias por adaptar este seminario a un formato virtual de forma que pudiera celebrarse. Mi ponencia se titula Introducción a la estilometría, aplicaciones a la poesía de Fernando de Herrera. Bien, entonces dentro del rico panorama de las humanidades digitales, mi contribución se centra en la estilometría, una de sus ramas más destacadas, y pone como ejemplo la poesía del insigne escritor sevillano Fernando de Herrera. Mi presentación va a dividirse en dos partes. Una primera parte, una primera sección de introducción a la estilometría y una segunda parte de aplicaciones de la estilometría a la poesía de Herrera, y en la que veremos los problemas que ésta presenta y cómo la estilometría puede ayudar a solventar estos problemas tanto en el plano de la investigación como en el plano de la docencia. Bien, entonces sin más dilación pasamos a la primera parte de mi exposición, a la introducción sobre la estilometría. Bien, entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es la estilometría? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son sus principales aplicaciones? Bien, pues estilometría, la palabra estilometría, en inglés stylometry, está formada por la unión de dos palabras, style y metrics, es decir, estilo y medidas estadísticas. Más específicamente, la estilometría se ocupa de medir distintos aspectos lingüísticos de un texto, a menudo la frecuencia léxica, mediante la aplicación de medidas estadísticas para, en última instancia, descubrir o aproximarnos al estilo o alguna de sus características, como pueden ser la autoría o el género literario. Bien, por tanto, se trata de analizar el estilo y sus características a través de medidas objetivas, matemáticas y computacionales. Y frecuentemente se utilizan para esto las frecuencias de las palabras del texto. Además, a la estilometría también se la llama estilística computacional. Y dentro de las humanidades digitales, la estilometría formaría parte de las disciplinas de análisis textual, en inglés Text Analysis. Entonces, fijaos, en el fondo se trata de analizar textos. Y también la estilometría formaría parte dentro de las humanidades digitales de los llamados estudios cuantitativos, que son aquellos que siguen las teorías de distant reading, de lectura distante, de Franco Moretti, y la teoría del macroanálisis de Matthew Jokers. Bien, ¿qué es lo que defienden estas teorías? Pues estas teorías plantean que en lugar de estudiar y trabajar un texto en profundidad, plantean la posibilidad de agrupar grandes cantidades de textos, cuantos más textos mejor, e introducirlos en el ordenador para sacar resultados cuantitativos de toda esa información. Entonces, lo que plantean es que esa vista de pájaro, con esos resultados cuantitativos, nos puede dar una mayor comprensión sobre un periodo o una tradición literaria. Bien, pues la estilometría, también por su característica de trabajar con grandes cantidades de datos y ofrecer resultados de estos, se encontraría dentro de estos estudios cuantitativos en humanidades digitales. Bien, pasamos a las aplicaciones de la estilometría. Podemos distinguir dos aplicaciones fundamentales. La aplicación principal que tiene la estilometría y que ha tenido durante mucho tiempo es la atribución de autoría, es decir, descubrir si una obra ha sido escrita por un autor en concreto o no. Bien, esta aplicación de atribución de autoría se basa en el concepto de huella autorial. Es decir, en la idea de que existe una huella autorial que sería constituida por aquellos rasgos de estilo y lingüístico que son inconscientes, que no son fáciles de detectar por el ojo humano y que por tanto no son fáciles de copiar o de plagiar.
Y esto se puede medir de forma estadística. ¿Cómo? Pues a través del uso de las palabras función. ¿Cuáles son las palabras función? Pues las palabras función son aquellas que nos parece que son las menos importantes, pero que en realidad son las que nos permiten distinguir una palabra de otra, y son los artículos, las conjunciones, las preposiciones. Em, Bien, además, las palabras función son las que encabezan los primeros puestos de la lista de frecuencias de cualquier texto, de la lista de frecuencias de palabras de cualquier texto. Y por tanto son muy abundantes. Esto hace además que sean idóneas para hacer estilometría, porque la estilometría, al igual que la estadística, funciona con grandes números. Em, Bien, de modo que esta primera aplicación de atribución de autoría se basa en esta idea de una huella autorial, de la existencia de una huella autorial que sería medible computacionalmente y permitiría detectar el estilo de un autor. Pero la estilometría también puede tener otras aplicaciones, y estas pueden consistir en el análisis de otras cuestiones estilísticas, como por ejemplo géneros textuales, movimientos literarios, cuestiones influidas por el género masculino o femenino del autor, evolución del estilo en la obra del autor. De todos modos, en esta presentación voy a centrarme en la primera aplicación, en la atribución de autoría. Bien, entonces comenzamos con uno de los hitos fundamentales de la estilometría en tanto atribución de autoría, que sería el caso de los Federalist Papers. Se trata de artículos periodísticos que se escribieron anónimamente de 1787 a 1788, y en los que se intentaba persuadir a los habitantes del estado de Nueva York de que ratificaran la nueva Constitución. Más tarde se supo que habían sido coescritos por Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, los cuales reclamaron la autoría de los artículos escritos por cada uno de ellos. Sin embargo, la autoría de 12 de los artículos era reclamada tanto por Hamilton como por Madison, de modo que muy posteriormente los investigadores Mostaler y Wallace realizaron un estudio estilométrico en el que utilizaron por primera vez las palabras función y consiguieron discernir correctamente la autoría de cada uno de los artículos, atribuyendo a Hamilton cada uno de los artículos que eran de Hamilton y a Madison cada uno de los artículos que eran de Madison. Bien, avanzando en esta exposición, no quiero dejar de mencionar a John Burroughs, que es uno de los fundadores y maestros de la estilometría. John Burroughs publicó una serie de artículos a finales de los 80 y principios de los 90, así como la monografía Computation into Criticism. Y bien, lo que él plantea es que frente a la subjetividad de la crítica literaria debe defenderse un enfoque más objetivo a través de métodos computacionales. Su trayectoria le llevó a que fuera premiado con el premio Roberto Busa en 2001, que es un premio muy prestigioso que concede la ADO, la Alianza de Asociaciones en Humanidades Digitales, y en su discurso de aceptación propuso una de las medidas estilométricas más populares de la actualidad, que es Delta. Bien, otro hito de la estilometría es el caso, y además uno de los casos más sonados y mediáticos, es el de la novela de Cucko's Calling, que se tradujo al español como El canto del cuco. Bien, se trata de una novela que apareció firmada por un tal Robert Galbraith, que dice ser un policía militar jubilado. Sin embargo, la crítica piensa que detrás hay un escritor experimentado. Y esto le llevó a Patrick Yula, que es un experto americano en estilometría, a realizar un análisis para descubrir si detrás de esta obra había algún escritor ya conocido. Y en todos sus análisis obtuvo que la autora era J.K. Rowling. Finalmente, J.K. Rowling fue entrevistada, se le fue confrontada con estos resultados que había obtenido Yula, y finalmente reconoció que ella era la autora
de Cocos-Collin y que había escrito bajo un seudónimo. Entonces, pues se trata de un gran éxito de la estilometría. Bien, por otra parte, ¿qué se ha hecho en torno a aplicaciones de la estilometría a textos literarios en español? Bien, pues aunque contamos con pocos estudios en este sentido, sobre todo si lo comparamos con la cantidad de estudios que ya existen que aplican estilometría a textos literarios ingleses, a pesar de esto, la estilometría ya ha sido aplicada a dos de las obras con mayores problemas de la literatura española, tanto al Quijote de Avellaneda como al Lazarillo de Tormes. Además, también ha sido aplicada a literatura medieval y más concretamente a la obra Alfonsí. También contamos con aplicaciones de la estilometría a obras de nuestro teatro áureo. Por otra parte, también dentro del grupo CRIS se ha aplicado estilometría a las novelas españolas de la Edad de Plata y a novelas hispanoamericanas de finales del 19. También contamos con un trabajo de estilometría sobre la fábula mitológica del Siglo de Oro. También contamos con otro estudio de estilometría sobre una obra teatral atribuida a Sor Juana Inés de la Cruz, e incluso contamos con un estudio, con un trabajo estilométrico que compara la poesía de Góngora con la de Picasso. Entonces, bueno, tenemos menos trabajos que los existentes con lengua inglesa, pero vamos teniendo una cierta representación. Y con esta parte finalizaría la primera sección de esta charla y pasaríamos concretamente a hablar de la poesía de Fernando de Herrera. Bien, pues Fernando de Herrera es uno de los autores más importantes de la poesía española del Siglo de Oro. Para algunos estudiosos como Vilanova, Balbuena Prat o Begoña López Bueno, además se trata de un autor fundamental para entender la evolución del lenguaje poético de Garcilaso a Góngora. Herrera publicó en vida la edición de algunas obras, también conocida como H, que es la obra a través de la cual más se conoce su poesía. Bien, a pesar de la importancia de Herrera para la historia de nuestra literatura áurea, su poesía sufre uno de los problemas de transmisión textual más fascinantes de la poesía española. Y este pues, se debe a que su obra se nos ha transmitido en dos ediciones impresas. La edición que ya he mencionado de algunas obras y una edición póstuma publicada en 1619 y preparada por el pintor Francisco Pacheco. De estas dos ediciones, algunas obras es prácticamente considerada como un autógrafo, ya que sabemos que Herrera revisó y participó en el proceso de impresión. Por lo tanto, no hay dudas sobre la autenticidad de esta obra. Pero la edición póstuma sí presenta una serie de problemas. Por una parte, fue publicada póstumamente y por otro, los poemas presentan diferencias muy significativas con los ya publicados en algunas obras. Se repiten poemas y muchos de ellos presentan variantes muy considerables, aparte de que presenta una serie de poemas nuevos supuestamente escritos por Herrera, pero cuyo estilo también, mediante una lectura tradicional, parece un estilo muy diferente del de los poemas de algunas obras. Bien, y aparte contamos con una serie de manuscritos con poemas herrerianos que también presentan variantes. Y entre estos manuscritos destaca uno concretamente, que es el manuscrito Cisnes del Betis de la Biblioteca Nacional, conocido como B. Bien, de modo que las diferencias que presenta versos con algunas obras provocaron un extenso debate y discusión sobre la plena autenticidad de versos que dividió la crítica en dos grupos, aquellos que defendían la plena autoría herreriana de versos, como Salvatore Battaglia, Oreste Macri, Enorio Pepe Sarno, y por otra parte aquellos que negaban la autoría herreriana, y que además sospechaban de una segunda mano, cuyo principal exponente o cuyo principal representante de esta postura ha sido José Manuel Blecua.
Bien, en los últimos años se han producido algunos avances. Gracias al trabajo de Salvatore Battaglia, sabemos que el orden es BHP, es decir, que los poemas de B serían los primeros que escribiría Herrera, luego escribió los de H y luego los de P, y esto funciona también a nivel de versiones porque hay muchos poemas repetidos y con variantes, ¿no? Pues B presentaría la primera versión, H una versión posterior y P la versión definitiva. Y por otra parte, Oreste Macri ha reunido también unos enormes materiales sobre el estilo de Herrera en su monografía, pero sin embargo estos materiales no han convencido a José Manuel Blecua. Y más recientemente se han producido algunos avances a través del análisis de variantes de nuevos testimonios, acometidos principalmente por Juan Montero y por Enoria Pepe Sarno. Sin embargo, no se podía llegar a conclusiones definitivas con esta metodología y los propios expertos reconocían la necesidad de un enfoque que abarcara todo el corpus. Bien, la consecuencia de todo este problema es que cuando enseñamos a Herrera en las clases de literatura, únicamente trabajamos con el Herrera de algunas obras y la edición de 1619 queda afuera o se presenta como dudosa por la falta de consenso en la crítica. En este sentido, si se acude a los manuales de literatura, fundamentalmente se habla de los poemas de algunas obras y o bien se menciona el problema del drama textual y, y por ello se decide dejar la edición de versos como en una especie de duda, o bien en ocasiones ni siquiera se menciona, ¿vale? De modo que los poemas de versos no llegan a las clases ni a nuestros alumnos y se desconoce esta faceta, esta supuesta faceta de Herrera, que además sería importante porque es posterior a la de algunas obras. Bien, el problema de versos, este complejo problema de versos, es el tema de mi tesis doctoral, leída a comienzos de este año, y en esta tesis utilizo herramientas y metodologías de las humanidades digitales para abordar los problemas textuales y de autoría que presenta la poesía de Herrera. Empecé con métodos de corpus y para centrarme posteriormente en las aplicaciones de la estilometría y de la atribución de autoría a este problema, este complejo problema de versos. Bien, la herramienta con la que realizo mis análisis es Stylo. Stylo es un paquete en R desarrollado por Eder, Rybicki y Kestemo del Computational Stylistics Group. Y bueno, este paquete tiene la ventaja, esta herramienta tiene la ventaja de que es gratuita y ha supuesto una suerte de democratización de la estilometría, porque ha supuesto que cualquier investigador con conocimientos mínimos de programación pudiera realizar su propio análisis estilométrico. No hace falta comprar la licencia de un programa porque otras herramientas eran comerciales y, por otro lado, contiene una gran cantidad de posibilidades, con lo cual no hacen falta unos grandes conocimientos de programación para utilizarla, al menos a nivel básico. Bien, voy a presentar dos aplicaciones a la poesía de Herrera. Una primera en la que la primera consiste en lo que llamamos en estilometría o clasificación y en esa primera vamos a analizar la fuerza de la señal autorial, que explicaré más adelante. Esta primera aplicación consiste en un método de evaluación, es decir, este primer análisis se realiza para comprobar hasta qué punto nuestros resultados son fiables. Y la segunda aplicación, el segundo análisis que voy a realizar, es con otra herramienta, con otro método, más bien, que es el de Rolling Classify, que es un método ideado para detectar varias manos.
en un texto. Y por tanto, para trabajar con obras que han sido escritas en colaboración por dos o más autores. Bien, empezamos con la primera aplicación, con clasificación. Bien, ¿en qué consiste, en qué va a consistir esta clasificación? Es un estudio de la eficacia del análisis atendiendo al tamaño de los textos. Bien, sabemos, gracias a estudios anteriores, que el tamaño de los textos que utilizamos en estilometría es muy importante para conseguir unos resultados fiables. En este sentido, tenemos los trabajos del profesor Eder y un trabajo mío propio, y la conclusión de estos trabajos es que al menos necesitamos tener textos de cerca de 2000 palabras. Es decir, no podemos aplicar estilometría sobre un poema, sobre un soneto de 14 versos, porque los resultados no serían fiables. Tendríamos muy poquito texto. Necesitaríamos bastante más. Entonces, ¿dónde ponemos el límite en géneros, como por ejemplo el de la poesía, en el que los textos son pequeños? Lo que solemos hacer en poesía entonces es que agrupamos textos y tenemos en cuenta que ese límite, según los estudios que se han hecho, pues estaría cerca de las 2000 palabras y debemos ser cuidadosos de que y por tanto procurar que nuestros textos lleguen a ese límite. Por otra parte, este primer estudio de clasificación nos va a servir para responder a la siguiente pregunta, a la pregunta de cómo de fuerte es la señal autorial de Herrera y de otros poetas del Siglo de Oro. Y en el sentido y aquí hablamos de fuerza de la señal autorial en el sentido de cómo de distintiva o cómo de fácil de detectar va a ser la señal de un autor frente a otros. ¿De acuerdo? Es más fácil distinguir, identificar, consigo mejores resultados cuando intento identificar a este autor que a otros autores o no, o qué es lo que ocurre, ¿vale? ¿Cuáles son los autores que se detectan más fácilmente? Bien, pues vamos a ver los resultados. Bueno, antes de ver los resultados, sobre el corpus, como en esta clasificación se trata de contrastar diferentes obras de diferentes autores para ver cuáles se detectan mejor, aparte de mi propio corpus digitalizado de la poesía de Herrera, que incluye tanto algunas obras y la poesía segura de Herrera como la obra problemática, versos, voy a utilizar un corpus más general de poetas del Siglo de Oro, concretamente el corpus del proyecto ATSO de Navarro Colorado y otros autores. Y ahora sí, vamos a los resultados. Comenzamos por Luis de Góngora. Góngora es como sabemos, es el máximo exponente del cultismo. Y hemos obtenido un gráfico en el que podemos ver en el eje X el tamaño de la muestra de los textos que hemos testado y en el eje Y vemos el valor de éxito en la atribución. Bien, y luego tenemos ahí unos círculos de diferentes colores. Los colores es porque representan diferentes cantidades de palabras más frecuentes que se han testado en el análisis. Bien, entonces fijaos, al contrastar a Góngora frente a otros poetas del Siglo de Oro, nuestro resultado es que Góngora, que es un autor que consideramos que es un autor difícil, que es un autor complicado, computacionalmente también tiene un estilo muy particular y distintivo. Porque si os fijáis en el gráfico, con muestras algo menores de 2000 palabras, ya se consigue un éxito en la atribución cerca del 100% y además ese porcentaje, ese valor de éxito se mantiene a medida que se va aumentando el tamaño de las muestras de texto que cogemos. Y se forma una curva exponencial. Bien, por tanto, Góngora
Este resultado lo que nos indica es que Góngora posee una señal autorial muy fuerte y muy distintiva. Para el ordenador es muy sencillo detectar a Góngora y diferenciarlo de los demás autores. Del mismo modo que nos ocurre a nosotros también cuando leemos a Góngora, que nos resulta un autor difícil, complicado y como muy diferente de los demás. Bien, pero ¿qué ocurre con otros autores? Pues aquí tenemos otro caso, un caso bien diferente, que es el de Garcilaso de la Vega. Se trata de otro autor canónico y del máximo exponente, es el máximo exponente del Renacimiento. Sin embargo, si vemos los resultados, vemos claramente cómo Garcilaso no es tan reconocible para el ordenador como ocurre con Góngora. El resultado es que el estilo de Garcilaso computacionalmente es difícil de distinguir del de otros autores, por tanto tiene una señal autorial más débil. Si nos fijamos en el gráfico, con determinadas cantidades de pruebas de función, en algunos momentos parece conseguirse un valor un poco más alto, por encima de un 60%, pero luego estos resultados caen. Es decir, es muy difícil, no se detecta bien qué textos son de Garcilaso. Se confunde con los demás autores. Y por eso decimos que tiene una señal autorial más débil. Bien, sin embargo, no solo contamos con estos dos casos, ¿no? Con el caso de Góngora, de un autor que se distingue muy bien y que es muy fácil determinar qué textos son suyos y cuáles no, y acertar. Y con el caso de Garcilaso en el que ocurre lo contrario, que no es fácil distinguirlo de los demás autores. Quizás seguramente porque se trata de un autor muy imitado y que no es tan difícil de imitar como Góngora. Bien, pues podemos tener hasta otro caso diferente, que aquí lo hemos ilustrado con Sor Juana Inés de la Cruz. Bien, y entonces en el caso de Sor Juana, como podemos ver en el gráfico, con algunos parámetros se obtienen resultados bastante buenos, pero con los demás los resultados no son tan buenos. Es decir, es como un caso intermedio entre los dos que hemos visto antes. Tendría una señal, por tanto, menos fuerte que la de Góngora, pero más fuerte, desde luego, que la de Garcilaso. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el caso de Herrera? Pues bien, si vamos a Herrera, afortunadamente Herrera tiene una señal autorial muy fuerte y reconocible. Como puede observarse, con algo menos de 2000 palabras se detecta su mano con una fiabilidad altísima. Esto es muy importante porque además de ofrecernos información que no conocíamos además de ofrecernos información sobre Herrera, de contarnos, además de poder comprobar gracias a este resultado que se trata de un autor fácilmente identificable mediante métodos computacionales y que se distingue muy bien de otros autores, este buen resultado va a apoyar los resultados que obtengamos en los análisis estilométricos que hagamos con versos, porque si obtenemos que en algún lugar hay mano de Herrera, efectivamente ya sabemos que Herrera se detecta muy bien y con una fiabilidad altísima, con lo cual esta evaluación nos sirve para respaldar los resultados que tengamos a continuación, para ver que van a ser resultados fiables. Bien, y pasamos ahora, después de la evaluación, al análisis estilométrico de los poemas de versos. Se realiza mediante la utilización de Rolling Classify, que es un método desarrollado por Maciej Eder, concretamente desarrollado para obras en colaboración, porque el problema de versos es un problema que consiste en detectar si hay otra mano aparte de la de Herrera, que indudablemente está en los poemas, en la parte de los poemas que coincide con los textos ya publicados en algunas obras, con los textos coincidentes
con los de algunas obras, que los hay porque hay poemas que se repiten y que tienen algunas variantes, ¿no? Entonces la parte de los poemas que no tiene variantes y que aparece igual que en algunas obras ya sabemos que es de Herrera. Lo que nos preguntamos es qué pasa con las variantes y qué pasa con los poemas nuevos, con lo cual esta técnica, al estar preparada para trabajar para la detección de varias manos, nos resulta especialmente útil en este sentido. Bien, el profesor Eder aplica 3 técnicas de Machine Learning a través del paquete Stylo en R y como parte de esta técnica, de esta metodología, ¿no?, de Rolling Stylometry. Es decir, Rolling Stylometry tendría como 3 partes. Una es la aplicación de Support Vector Machines, la segunda sería la de Delta y la tercera la de Nearest Yankee Centroids. ¿Vale? Son 3 técnicas que se aglutinarían dentro de Rolling Stylometry, tal y como el profesor Eder la ha desarrollado en R. Y él la aplica a varias obras textuales, obteniendo unos resultados muy buenos. Bien, antes de aplicarlo a la obra de Herrera, os voy a presentar primero una prueba con una obra en la que ya sabemos de antemano que es colaborativa, que fue escrita por varios autores y en la que ya sabemos qué parte escribió cada autor. Para ello he elegido Amores más laberinto, que es una comedia escrita por Sor Juana Inés de la Cruz y por Fray Juan de Guevara, y además la colaboración de ambos consta desde la edición Princeps de 1692. Si nos vamos a la portada, podemos leer Amores más laberinto, comedia, de la cual las jornadas primera y tercera son de la Madre Juana y la segunda del licenciado don Juan de Guevara. ¿Vale? Entonces sabemos de antemano quiénes son los autores de cada una de las partes. Vamos a ver los resultados estilométricos. Bien, este sería el resultado con Support Vector Machines y como puede apreciarse, las marcas A y B marcan el final de la primera jornada y el principio de la segunda jornada. O sea, la marca A es para el final es para el principio de la primera jornada y la marca B es para el principio de la tercera jornada. Bien, pues como puede apreciarse, como puede observarse, se ha detectado correctamente la mano de cada uno de los autores, ya que nos marca la primera y la tercera jornada como de mano de Sor Juana y la segunda jornada como de mano de Fray Juan de Guevara. Con lo cual, este resultado de experimentación con la técnica ha sido exitoso. Bien, para aplicárselo a Herrera, tenemos que tener en cuenta que Francisco Pacheco, como adelantamos al principio, es el principal sospechoso de los autores que niegan la plena autoría herreriana de versos. Y así, por ejemplo, Blecua dice: solo admitiendo la posibilidad de que Pacheco enmendase en la forma verdadera que imaginó la obra poética de Herrera, tienen respuestas las muchas interrogaciones planteadas a lo largo de estas páginas. Y dice más adelante: su único defecto consistió en que se le fue la mano y restauró a veces con demasiados tintes viejos y nuevos las versiones que le ofrecían los cuadernos, borradores y papeles sueltos remitidos con tanta diligencia. Bien, entonces lo que hemos hecho es que lo que hicimos fue recopilar la poesía de Pacheco de diferentes fuentes, principalmente del arte de la pintura, del libro de retratos y además de otras fuentes, de forma que en nuestro análisis estilométrico hemos utilizado como corpus de referencia, por un lado, la poesía de autoría segura de Herrera, es decir, en la edición de algunas obras y los poemas sueltos que nos han llegado a través de manuscritos, pero que sabemos fehacientemente que han salido de mano de él y que son fiables. Y por otra parte, esta recopilación que preparamos de la poesía de Pacheco, que se extrajo de diferentes fuentes. Bien, y ahora vamos a lo que todos estamos esperando, que son los resultados. Bien, este es el primer resultado sobre la edición de versos. Aquí se ha empleado la técnica de Support Vector Machines dentro de Rolling Classify y como puede apreciarse,
prácticamente, bueno, no se detecta mano de Pacheco en el texto, pero además la probabilidad de la existencia de esta mano es absolutamente mínima, por no decir casi inexistente. Bien, además, em, también tenemos el resultado con Niares Chanques Centroids y aquí se aprecia algo más de probabilidad de mano de Pacheco, pero el clasificador elige a Herrera como autor de todo el texto, como puede apreciarse, ¿vale? Bien, por último, en el caso de delta, delta funciona por cercanía, ¿no? Entonces nos dice que el primer autor, el primer candidato para como autor de versos y además para todo el texto, porque la línea roja no se interrumpe en ningún momento, es Herrera, y como segundo candidato, si no fuera Herrera el autor, sería Pacheco, ¿vale? Es decir, elige a Herrera como autor preferido para la autoría de versos por encima de Pacheco y además para todo el texto. Bien, de forma que los resultados de forma unánime apuntan a que no hay interferencias de mano de Pacheco en el texto de versos. Bien, para finalizar, bueno, me gustaría terminar un poco parafraseando unas palabras de José Manuel Lucía Mejías. Él dice en uno de sus artículos que las humanidades digitales son una gran oportunidad para los hispanistas del siglo XXI. Yo creo que la estilometría presenta una gran oportunidad para los filólogos y para los hispanistas del siglo XXI. Y por un lado porque su aplicación nos permite conocer mejor obras y autores, así como aportar nuevas perspectivas sobre el estilo y, por ejemplo, a través de las señales autoriales obtenidas de los distintos poetas del siglo de oro, pues hemos visto que efectivamente un autor como Góngora, que consideramos que es muy complicado y como muy diferente de los demás, efectivamente para el ordenador es así de distintivo, y otros autores como Garcilaso, que son muy imitados, son más difíciles también, quizás por eso, para detectar por parte del ordenador. Entonces creo que nos abre pues todo un campo de nuevas metodologías con las que podemos seguir aprendiendo sobre la literatura y sobre los textos literarios. Y además, por otro lado, la estilometría puede ayudarnos a arrojar nueva luz sobre problemas de nuestra literatura. En este caso, en el caso de la poesía de Herrera, tenemos unos resultados estilométricos que apoyan la enseñanza y el estudio en el aula de versos y que se recupere esa faceta de Herrera, que sería una faceta del último Herrera, que debido al problema que había y que no se conseguía solucionar con métodos tradicionales, pues había quedado un poco desplazada en nuestras clases. Y pues gracias a estos resultados nos animarían a retomar esta faceta, a retomar la edición de versos y a enseñarla y verla en clase con nuestros alumnos. Bien, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.